Adelante, hermano. Gracias, hermano. Muy queridos hermanos y hermanas, buenas noches. Sean bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas. Agradecemos mucho la ayuda, la asistencia de Radio Telestete y todo el equipo que trabaja para que estas transmisiones sean una realidad. Muchas gracias por admitirnos en sus casas, en sus estudios, donde anden ustedes escuchándonos. Sean ustedes bienvenidos. Estamos aquí a sus órdenes, mi hermano Armando, el profesor Armando González, y su servidor José Antonio Serpide. Hermano. Muy buenas noches, mi hermano. Qué bueno tenerte de regreso. Ya te extrañaba. Es bueno volvernos a ver. Muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Los saludamos como todos los miércoles desde México, acá en una noche muy lluviosa, pero estamos aquí listos para poder platicar con ustedes. Les deseamos la paz del Señor a todos nuestros hermanos que nos oyen con mucha puntualidad y con mucha decisión, algunos de ellos, porque tenemos la grata satisfacción de que nos están oyendo de punta a punta casi, hermano, desde Washington hasta Chile. Entonces tenemos una audiencia cada día más importante y nos da mucho gusto, hermanos. Nos da mucho gusto que puedan estar ustedes pues al pendiente de estas cosas que el Señor nos da, de estas cosas que presentamos a ustedes a su buen juicio, que creemos que son importantes para el crecimiento de la iglesia, que el Señor nos ha dado la certeza de muchas de ellas. Habrá algunas que todavía no conocemos, todavía algunos misterios que el Señor tenga preparados en su escritura para nosotros, pero dentro de las doctrinas básicas, hermanos, que exhibe la Biblia, hemos presentado, creo que las muy importantes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la autoridad bíblica, que creemos que es fundamental en el sentido de darle sustento a los dichos importantes de los apóstoles y del mismo Señor Jesús. Creo yo que el Señor Jesús hace constantes referencias hacia el Antiguo Testamento y va dando validez no solamente a las épocas y los momentos, sino a los personajes que están aquí y vienen de alguna manera figurando en parte de este esquema doctrinal. Yo hace 8 días abrí boca con todos estos y podemos el día de hoy continuar. Yo quisiera en parte preguntarle a mi hermano José Antonio qué piensa de esto, es decir, qué piensa sobre la autoridad apostólica y la autoridad profética, porque como leíamos hace 8 días, Hebreos dice con toda puntualidad de que Dios habló y ha hablado por medio de hombres. Y estos hombres han sido hombres escogidos por Él, como todo su proceso de elección del Señor. Algunos para buenas obras, otros para transmitir su palabra, y otros para evangelizar, y otros para tratar a los enfermos, y otros para orar por ellos. Y el Señor ha escogido hombres muy importantes a través de la historia, hombres que nos dejaron pues conocimiento, es decir, al hablar, por ejemplo, de Martín Lutero como un instrumento de Dios. Es decir, Dios mueve los hilos de la historia para poder darle a su pueblo lo que se necesita. Esa palabra que ya estaba escrita por el apóstol Pablo, de Romanos 5, fue realmente expuesta de una manera magistral por Lutero y destapa ese gran misterio que estuvo oculto por 15 siglos, que fue la justicia o la justificación por medio de la fe. Y previo a Lutero ya venían algunos que el mismo Señor había movido
en este sentido, el mismo Wycliffe, que la Iglesia Católica lo exhuma y lo vuelve a quemar para ya los huesos hacen sus cosas extrañas. Juan Hus, previo en lo que es ahora la República Checa. Entonces, este tipo de personajes donde Dios está moviendo los hilos de toda la historia para que su pueblo conozca las ricas bendiciones y la rica gracia que tenemos en la Escritura. Entonces, se nos hace fundamental el tema porque hemos venido platicando de lo que Pablo expresa y lo decimos así con mucha naturalidad. Pablo, 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 Pablo. Y nosotros entre nuestras pláticas, el hermano José Antonio y muchos de los hermanos, hablamos de Pablo, pero sabemos que Pablo tenía una autoridad de parte de Dios. El lenguaje de Pablo es extremadamente cuidadoso en el sentido de que él reconoce que todo proviene de Dios. Es extremadamente cuidadoso Pablo. Pablo no pierde un detalle en decir, esto es de Dios, esto viene de Dios, Dios puso, Dios nos dio, Dios nos escogió, Dios nos dio la autoridad, es decir, siempre poniendo el lugar correspondiente que le toca. Y él dice, bueno, si ustedes son fuertes, nosotros somos débiles. Pero es Dios el que está haciendo las cosas. Entonces, lo presentamos porque es fundamental que los autores bíblicos, cuando citan, por decir, a un autor del Antiguo Testamento, pues están validando la existencia, en primer lugar, del autor o del profeta. Están validando su existencia histórica, su existencia cultural, su existencia como persona en el contexto en el cual nacieron, en el cual crecieron. Y no solamente eso, sino su valor de aportación por parte de Dios a través de ellos. Ellos, instrumentos de la palabra divina. Entonces, vemos innumerables ejemplos de donde Dios dicta, Dios traza, Dios da. Y el pensar que estas cosas, como los liberales sostienen, y muchos de ellos ya metidos en la propia Iglesia Católica, donde dicen que pues que el Génesis es un cuentito que Moisés inventó para que la gente entendiera el relato bíblico, pero que en realidad es como una fabulita que está presentada por ahí. Y esto lo dicen abiertamente en algunas esferas católicas. Yo digo, pensar que eso es lo que hizo Moisés es quitarle primera autoridad absolutamente divina a su mensaje. Y están diciendo que esto es un invento de Moisés. Ahora, pensando en Moisés como un hijo adámico, pensando en Moisés como un hijo de Adán con todas las debilidades del hombre carnal, él tener la capacidad de escribir un cuentito o una fabulita o un discursito acerca de lo que Dios les dio, ¿saben qué? Entonces nos presentan a un Dios de caricatura. Acá los católicos dicen cosas que realmente ofenden en su lenguaje porque dicen, ¿verdad de Diosito Bimbo? Es decir, ¿cómo Diosito Bimbo? Es decir, el Dios que crea el universo y que tiene control de todas las cosas no puede ser un Diosito. El Dios que planeó la salvación del hombre de pe a pa, es decir, desde antes de los tiempos hasta el día de hoy, no puede ser un Diosito. Es Dios utilizando todos los elementos necesarios para que, hay una cosa importante, para que el hombre lo conozca. Para que el hombre redimido, que hemos hablado mucho de esto, para que el hombre redimido conozca a Dios, se goce en sus enseñanzas, se recree en su sabiduría, se enamore de la palabra, viva con ella,
para que el pecado nos duela, para que sepamos de nuestra condición que nos traiciona, pero que Él es más grande que eso. Y siempre nos lleva a sus pies y a los pies de Cristo, porque su palabra nos sostiene en eso. Es decir, no hay niveles en esto, sino simplemente esa condición que atropella al hombre. Y Moisés y todos ellos, es decir, nosotros podemos ver un David muy humano, inclusive con deseos carnales muy fuertes, es decir, una situación, pero también vemos en él aquel que revela la Trinidad, aquel que revela el plan eterno de Dios, aquel que dice, los cielos y la tierra cuentan, o sea, nos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, la obra de sus manos. Es decir, la propia creación grita y dice, Dios existe. Pero esto lo vemos obviamente a través de la Escritura. Nosotros sin la Escritura no tendríamos ninguna reflexión de este tipo, nos portaríamos estrictamente como los seres carnales que Adán tiene. Ciertamente tenemos una lucha constante con nuestra carne y con nuestros deseos carnales, pero Dios nos lleva a sus pies. Como que hay dos niveles a través de los cuales Dios habla. Y tienes toda la razón, hermano. Ese concepto tan desafortunado de Diosito. Hermano, con la finalidad de que Dios, como también dices tú, se diera a conocer, para que el hombre pudiera llegar a conocerlo y disfrutarlo. Dios, entre otras cosas, crea este mundo para eso, crea este universo para eso, para que vean de qué tamaño es Dios, qué tan inmensamente grande, qué tan infinitamente grande, qué tan infinitamente poderoso es. Qué regio y magnífico artífice tenemos nosotros en Dios. Qué inventor de maravillas verdaderamente majestuoso tenemos en Dios. Despliega este universo, que en cierto momento dice la misma escritura, lo enrollará. Porque este universo, hermanos, es solamente una pequeña muestra de su poder creador. Este magnífico macrocosmos y microcosmos tiene, entre otras muchas cosas, la finalidad de que nosotros podamos conocerlo. Se acerca Dios a nosotros a través de su creación para que podamos nosotros entender cómo decir por qué Él ha querido revelarse. Y lo ha hecho de una manera tan brillante y tan inteligente como todas las cosas que Él hace, que tiene que crear esto. Tiene que crear este universo pleno de multifacético para que nosotros podamos tener una noción buena y aproximada de lo que es Él. Y no solamente en la creación, el Señor, a través de la Escritura, todavía va mucho más al fondo, hablando a los redimidos, va al fondo y hablando al hombre en general. Va al fondo para mostrar su carácter, su triunidad, su santidad, su carácter moral con el que Él gobierna todos los seres que Él ha creado, los hombres, y ya hay una hueste ahí de personajes extraordinarios regados en las Escrituras, aunque se habla poquito, esos seres fantásticos de los que están en Apocalipsis, que tienen 4 rostros. Esos seres que se habla de que habla el profeta Ezequiel en el capítulo 1, y vayamos nosotros a saber qué otra serie de criaturas ha hecho los ángeles, los arcángeles y otros, a quienes también se da a conocer, a quienes se revela,
Y lo magnífico de esto es que en el hombre es quien esculpe su imagen. Esto es verdaderamente un privilegio extraordinario. Y Dios nos habla en las Escrituras. Se mueve en las Escrituras, y por lo tanto las Escrituras, hermano, poseen autoridad. No necesitamos dársela a nosotros, ¿no? Hay quien se la quita, quien intenta quitársela. Sí, al decir, David no existe, Moisés no existe, Adán no existe. Todo es una fábula. Entonces le quitan toda la autoridad a la Escritura. Todo es un mito. Es decir, si Adán no existe, y no existió en dos formas, en forma física y en forma de actuación, es decir, cómo actuó Adán y cuál fue su transgresión, entonces Romanos 5 no sirve, hermano. Ni 1 Corintios 15, 21. Y nos quedamos sin nada, porque ¿a dónde vamos nosotros a entender qué Teodicea nos va a explicar a nosotros? El mismo Jesús queda fuera del escenario. El mismo Jesús, porque si el primer Adán es falso, el segundo también lo es. Así de fácil. Y realmente no existe, yo creo que bajo esta biosfera, no existe una mejor, más coherente, más lógica, más estupenda definición, hermano, de la maldad humana que está presente en toda nuestra historia, 6.000, 15, 20.000 años, los que tú le quieras poner, de historia y de cultura. La maldad, la iniquidad, la muerte, la angustia. Además, hay un aspecto importante porque este era un deseo de Dios. Dios deseaba comunicarse con él. Y yo creo que la máxima expresión de Dios hablando es el Señor Jesús. Por supuesto. Es decir, la expresión magnánime de este asunto es el propio Señor Jesús. Dios hablando en los postreros tiempos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces leemos esos textos tan rápido, pero no. Es decir, ese logos, esa palabra que existía en la eternidad, esa palabra que decide por un acuerdo mutuo hacerse carne y habitar entre nosotros y darnos palabras de gracia, darnos palabras de consuelo y, muy importante, darnos palabras de salvación, porque nosotros no teníamos ninguna posibilidad, porque no podíamos pagar por el tamaño del pecado de Adán. Entonces, para pagar por el tamaño del pecado de Adán, el sacrificio tenía que ser del mismo tamaño o más grande, pues, más grande. ¿Para qué? Para que triunfara sobre eso. Y ese solamente era el Señor Jesús. Por eso en Hebreos 1:6 dice una cosa importantísima, y lo dice tan importante porque me llama mucho la atención. En el plan eterno de redención, hermano, la irrupción de Dios en el mundo era muy importante. Y esto solamente es misericordia y amor por nosotros. Es decir, Dios sabe que es muy importante que el mismo Dios entre al mundo y habite entre nosotros y hable como una expresión fundamental de Dios. Porque el Señor Jesús pone las bases de toda la doctrina que tenemos el día de hoy. Y son bases impresionantemente perfectas. Entonces, era tan importante para Dios Padre, que Cristo entrara en el mundo, que declara: al suelo todos se adoren los ángeles. O sea, y esa expresión la tenemos, pues, en Hebreos. Ahora, mira, hermano, es que en la Escritura no solamente tenemos una explicación del mal del mundo, no solamente tenemos una explicación del mal que nos mata,
que nos corrompe, que nos vuelve a la nada, sino tenemos nosotros el antídoto. Claro, tenemos nosotros la reversa de esta situación. Y una reversa que podemos experimentar en la vida. No es teórica, no son palabras religiosas, ¿no? Son palabras que nos llevan a las realidades que Dios mismo ha preparado. La salvación es de Dios, no solamente ha abierto una puerta para indicarnos cómo pudiésemos salir, sino que Él mismo está llevándonos, Él mismo está trasladándonos, como dice, del reino de la potestad de Satanás a Dios, en el terreno de la práctica, de la praxis. Allí está Dios presente. Esto no lo tiene ningún otro libro, no lo tiene ninguna otra explicación dada, ya sea por los antiguos maestros hindúes, expresadas en los Vedas o expresada en ese gnosticismo de Zoroastro. Nada se puede igualar. Si realmente nos quedamos sin la escritura judeo-cristiana, realmente hemos retrocedido a la época de las cavernas. Nos hemos quedado sin nada. Somos los más miserables de los hombres. Entonces, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, no hay manera de establecer absolutos morales bajo ninguna circunstancia más que los establecimientos de los gobiernos tiránicos que van a manipular al hombre, a convertirlo en un objeto explotable para su propio beneficio. Sí, en realidad seríamos un verdadero caos si no tuviéramos escritura, porque aún en nuestra humana debilidad, es la escritura la que nos lleva a los pies de Cristo. Es la escritura lo que nos lleva y decir: Señor, perdona. Señor, dame fuerzas. Porque mi humana debilidad es imposible de tratar con ella. Pero si no tuviéramos esa reflexión del Espíritu Santo y esa palabra que nos guía y ese hombre nuevo que hizo el Señor en nosotros, sería imposible. Ahora, cuando yo pienso en todas estas cosas que el Señor hizo, digo, qué perfección de obra. O sea, al Señor no se le escapó nada. Porque uno de los textos importantes es que, muchos textos, ¿no? Pero hay un texto que me llama mucho en Primera de Corintios. Se los voy a leer. Por favor. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 12, hermanos, de Primera de Corintios. Bueno, desde el 11, hermanos, voy a leer. 2:11. 2:11. De Primera de Corintios. Primera de Corintios 2:11. Y voy a hacer unas puntualizaciones sobre lo que voy a leer. Dice el 2:11, pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie, categórico, nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, si el hombre cristiano, el hombre nuevo expresado en la Biblia, no tuviera el Espíritu de Dios, entonces no habría forma de conocerlo. Lo que tú estás diciendo. Y esto es categórico. Nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Pero en esa obra perfecta del Señor, dice el apóstol San Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, otra vez, que proviene de Dios. Es decir, recibimos un espíritu del Señor para poder entender estas cosas. Y esto no es de hombres, otra vez dice recibimos. O sea, no es me dio Pedro, me dio Pablo, me dio... No. Esto es directamente divino. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. ¿Y para qué? Podríamos hacer una pregunta, ¿y para qué hemos recibido el espíritu de Dios? Por si alguno duda que tiene alguna ventaja recibir el espíritu de Dios. Y dice Pablo, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Y para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente, es para que conozcamos el plan perfecto del Señor y su gracia. Las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Dice, lo cual también, fíjense bien, y aquí viene lo que queremos enfatizar, lo cual también hablamos. ¿Por qué? Pues porque recibieron autoridad. ¿Por qué? Pues porque no se podían callar. Dios les mandó que no se callaran. Y tenemos el mandamiento universal, ¿no? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Por más flaca que les pueda parecer la palabra de los hombres, por más endeble, como si esto no estuviera dentro del control del Señor. ¿Te acuerdas de aquella cita de Agustín? Sí, hermano, ¿cómo no? Sí, sí. Fíjense ustedes cómo decía Agustín, hablando de esta fragilidad humana. Y ahorita terminamos de leer. Para engarzarlo, y ahorita, perdón la interrupción, decía Agustín de Hipona, el gran pensador del siglo IV. Del siglo IV, decía de la siguiente manera, oigan ustedes, por medio de hombres y al modo humano, Dios nos habla, porque hablando así nos busca. No fue un sonido de trompeta en el universo que no fueron ángeles que vinieron visiblemente a hablar estas cosas. No, dice, es por medio de los hombres y al modo humano, con todas sus flaquezas, con todas sus debilidades perfectamente contempladas por Dios. Dios lo ha querido así. Y al modo humano, dice, porque hablando así, nos busca. Dice, por medio de los hombres y al modo humano, Dios nos habla. Pablo dice, hablamos. Y esto hablamos. ¿Qué es esto que hablamos? Hablamos lo que sabemos. Hablamos para que valoren la gracia. Hablamos para que tengan el pleno conocimiento de Dios. Entonces es Dios hablando a través de ellos. Exactamente, pero es un importante, o sea, si es pequeña cosa tener el pleno conocimiento de Dios, como lo refieren varios versículos, hermanos, y ya lo tratamos como parte de los atributos del hombre nuevo. Entonces dice Pablo, y esto hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Y dice, adaptando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural, aquí viene el punto, el hombre natural, es decir, el que no tiene el Espíritu de Dios, hace pedazos la Escritura. ¿Por qué? Pues porque le quita valor a los dichos de Moisés, porque le quita valor a los dichos de los profetas, porque le quita valor
a las mismas palabras del Señor Jesús. Ese es el hombre natural, el hombre viejo. Y dice aquí, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, es clara la postura, es clara no la postura, sino la condición humana fuera del Espíritu de Dios. No puede entender las cosas que son de Dios porque solamente se han de discernir espiritualmente. Entonces, no creer en estas cosas, dudar de lo que Pablo dice, pues eso es dudar de Cristo. Simple y llanamente. Entonces, y a donde voy es a lo siguiente, hermanos, porque quiero rematar con el último versículo, porque es el fuerte, en realidad. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero fíjense cómo dicen, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, poca cosa. Pero nosotros, los que fuimos depositarios de la revelación, los que fuimos depositarios del Espíritu Santo, que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente, y esto hablamos porque tenemos la mente de Cristo. Hermano, ¿qué podemos decir ante esto? Pues que es un grave error y un motivo de confusión para muchos, que el que se contradiga la palabra, el que no tanto contradecir, porque contradictorios siempre ha habido, pero el que se mengue la autoridad de la Escritura. Resulta en la perdición de los oyentes, por más fuerte que resulte, por más insoportable que resulte la palabra. Entonces, como estos textos, pues tenemos pues un montón de textos donde Pablo habla de su autoridad, textos que cité la semana pasada. La verdad es que no me acuerdo cuáles cité, pero fíjate, todo eso tiene que ver con la realidad. No es una fantasía religiosa. Esto transforma la mente y transforma a la gente. No solamente es ciencia o conocimiento que informa, sino verdad de Dios que transforma. Fíjate, y qué interesante es cómo se nota la soberanía de Dios aquí. Fíjate, nadie conoció las cosas de Dios, es decir, son secretos absolutamente cerrados, absolutamente para los cuales no tenemos acceso, pero Dios quiso darse a conocer y Él despliega este conocimiento. Fíjate, Dios se da a conocer a través, en primer lugar, de su creación, como decíamos, y luego lo que se llama la revelación general, y después en la Escritura, en la revelación especial, Dios va al fondo, cuando menos de nuestra condición humana, a la altura de nuestra capacidad de comprensión para darse a conocer. Y dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu, como tú decías. Somos nosotros los que recibimos. Es Dios el que da su conocimiento. Es el Espíritu el que proviene de Dios que nos permite conocer. El mismo Espíritu que lo levantó de los muertos. El mismo Espíritu que lo levantó de los muertos. Y hablamos con palabras que enseña el Espíritu. Y esto no hay invención humana, no hay
el, la locura de la elucubración, que no nos lleva a ninguna parte, sino la precisión del Espíritu. Dios soberano en su revelación, como es soberano en su creación. Conocimiento que transforma. Y realmente todo lo que pasó en la historia de Israel, tú te has puesto a pensar ese carácter que tiene de tipo, de figura, cómo hay un tejido en la historia humana que se va tejiendo junto con la historia de la salvación. Cómo Dios va desplegando su conocimiento, cómo Dios va hablando por el Espíritu a través de los profetas, cómo va abriendo esa especie como de abanico, por un lado de la revelación y por otro lado de la redención, cómo se va haciendo amplia, cómo Dios va desplegando sin contradicción interior, en perfecta armonía una parte de la Escritura con otra, revelando su magnífico plan, hablando a los hombres al modo humano, porque haciendo así nos busca. Pero tú ibas a citar más. No, hermano, el aspecto que yo iba a puntualizar es que esto no es un pensamiento aislado. Es decir, estas palabras que Pablo expresa, no es una forma aislada ni una idea aislada, sino no, esto es un elemento más de una cadena formada de la redención, donde cada eslabón es importante en el conocimiento de Dios y es importante en la redención del hombre. Es decir, no es un eslabón perdido por ahí de una idea que se le ocurrió a Pablo, no. Es decir, esto encaja como ese jueguito de Tetris que se van acomodando las piezas. Cada palabra que nosotros leemos de la Escritura se va acomodando en el lugar donde corresponde para poder tener cada día una mejor comprensión del Señor. Si yo resalto la humana actitud de los judíos, hermano, es absolutamente reprobable. Y no porque lo diga yo, sino porque el Señor se los reclama. Y dice, a ustedes en parábolas para que no entiendan. Porque si entienden, no vaya a ser que se salven. Ese era el punto del Señor Jesús. Un reclamo constante. Miren, vamos a leer un reclamo, hermanos, que para mí es criminal. Lo que la postura institucional judía estaba haciendo. Y es criminal porque además el Señor se los reclama. Vamos a Marcos, hermanos, con esto. Vamos a Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Déjenme lo encuentro porque todavía me cuesta en esta Biblia encontrarlos. Marcos, capítulo 7. Voy a leer desde el 6, versículo 6, 7, 6, hasta donde nos alcanza el tiempo, hermano. Disculpen que tome esto, pero Marcos 6, 7, versículo 6, muestra estas dos partes. Muestra la humana tendencia del hombre a echar a perder lo que le dan y la corrección divina de Dios. Es decir, a mí me queda muy claro que Dios depositó su palabra del viejo pacto en el pueblo judío. Dios depositó en ellos las promesas. Por eso Efesios dice que los gentiles están fuera de los pactos de la promesa, porque no fueron para nosotros, fueron para ellos.
¿Y saben qué hicieron los judíos con esto? Echar a perder el asunto. No solamente con el reclamo constante de que ustedes son una bola de pecadores, una bola de idólatras, constantemente me han dado la espalda y el Señor ahí, y estos haciendo lo que se les pegaba la gana. Pero atentaron contra una cosa que es fundamental. Atentaron contra la palabra de Dios. Y yo no solamente digo, mira, esta élite judía, esta élite o esta institución judía del Sanedrín, de los ancianos y de todo esto que además ellos permeaban al pueblo, esta élite judía se encargó de echar a perder en lo que Dios les dio como depositarios de la palabra. No solamente le dijeron al Señor mentiroso, le dijeron que tenía demonio. No solamente cuestionaron sus enseñanzas, sino lo mataron. Y la palabra que Él les dio, la echaron a perder. Y el Señor se los reclama y les dice, entonces Él les dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros, los hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me reverencian, y ahí va, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y yo puedo ligar esto con lo que acabamos de leer en Corintios. Es decir, estaban enseñando las doctrinas de la Biblia como mandamientos que ellos pusieron de manera transversada. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu de Dios y lo ningunearon. Ningunearon al Señor. Y él aquí apunta al Antiguo Testamento, luego, es decir, ¿saben qué? Vean lo que dijo Isaías. Y sigue diciendo, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, les valió sombrilla. Os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, cuán fácilmente anuláis, o sea, anularon el mandamiento de Dios para establecer vuestras tradiciones. A ver, Dios les da la palabra y los hace depositarios para que estos hagan lo que se les pega. Y luego el Señor les vuelve a citar otra referencia al Antiguo Testamento. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre o a madre muera irremisiblemente. Es decir, si el Señor cita a Moisés y cita a Isaías previamente, entonces en ellos el Señor reconoce autoridad divina. Por lo menos en estos textos. Por lo menos estos textos tienen autoridad porque el Señor la cita. Y dice, pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa que pudiera beneficiarse de mi parte es corbán, es decir, una ofrenda. Ellos transgiversaron el mandamiento de Moisés. Y en lugar de decir honrar a tu padre y a tu madre, que muchas veces en el contexto tiene que ver con cuestiones económicas, el honrar a la padre y a la madre, estos cuates dijeron, ¿sabes qué? No te preocupes por darles dinero, con que les digas Dios te bendiga, se acabó. ¿Y la hambre quién se las quita? ¿El Dios te bendiga? Ese era el punto. Entonces dice lo siguiente, ya no lo dejáis hacer nada por el padre o por la madre. Y viene otra vez una palabra fuertísima, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que transmitís
y luego les dice, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. A ver. Yo me pregunto, y en una ocasión que me permitieron compartir la palabra en la iglesia, les decía yo a los hermanos, ¿cómo se hubieran sentido o cómo se sentirían ustedes si en este momento el Señor nos dice esto a nosotros? Que el Señor nos reclame y diga, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que además enseñáis, que además la tradición, ¿saben qué, hermanos? Entonces nos convertiríamos en una cucaracha, hipócritas. No, hermano, o sea, esto hay que respetarlo. No vaya a ser que lleguemos el día del juicio final con el Señor y nos digan, tú, chato, estás reprobado, porque invalidaste el mandamiento de Dios con tu humana sabiduría, no con la sabiduría que proviene de Dios, porque esta es dada por el Espíritu de Dios. Entonces, fíjense cómo el Señor sienta las bases de la enseñanza de una actitud judía que no se les quitó, que no se les quitó. Transgiversaron la escritura, la secuestraron por 10 siglos y la entregaron modificada. Hermanos, busquen en su texto masorético, no de la Biblia textual 4, búsquenlo de otra Biblia, porque la Biblia textual 4 ya lo contempla. Busquen Hebreos 1:6, encuéntrenlo por favor, como una cita del Antiguo Testamento. Búsquenlo. Ahí les dejo esa tarea. Busquen en la carta a los Hebreos, capítulo 1 y versículo 6, y ya que este pasaje es una cita del Antiguo Testamento, compárenla, busquen la referencia con el Antiguo Testamento a ver qué es lo que se encuentra. Y lo único que van a encontrar es la humana y la naturaleza absoluta humana adámica de quitarle al Señor Jesús el título de Mesías. ¿Por qué? Porque les duele que el Señor diga al suelo todos los ángeles de Dios, porque Cristo va a entrar en el mundo. Era imposible que aquel criminal de Galilea que se decía a sí mismo Dios venga a ser realmente el Mesías y se esté aplicando la escritura diciendo que los ángeles le adoren. Esto es algo muy serio, es algo muy, muy grave. Fue realmente la cereza Pero se los viene diciendo, hermano. Que remató. O sea, el Señor reconocía en ellos lo que estaban haciendo. Anulando, utiliza dos palabras muy fuertes. Anular e invalidar el mandamiento de Dios. Invalidar significa quitarle valor. Y anular es hacerlo a un lado porque esto no sirve. Hermanos, disculpen mi fuerza en decir estas cosas, hermanos, pero creemos que es así. Y bueno, pues con esta palabra fuerte de nuestro hermano Armando, vamos a dar por terminada nuestra charla bíblica y nos dará mucho gusto que nuestros hermanos y hermanas pongan sus preguntas. Estuvimos esperando, tú esperaste, ¿verdad, hermano? Que llegaran a su correo las preguntas, pero al parecer por alguna razón no llegaron. Una y dos, hermanos,
Y mi vida es laboral en un sentido estricto, o sea, yo sigo trabajando 8 horas, 9 horas todos los días y a veces trato de estar muy al pendiente de estas cosas, pero como muchos de ustedes deben de trabajar y deben de tener actividades laborales. Yo, hermanos, les recomiendo, antes de que nos hagan preguntas el día de hoy, yo les recomiendo que vuelvan a oír el mensaje y pongan un énfasis en cada una de las aseveraciones que hacemos y constátenlas, hermanos. O sea, no se las coman como un dogma, léanlas. Es muy probable que nosotros estemos equivocados, pero también es muy probable que el Señor nos esté dando palabra para enseñar estas cosas. Hagan un juicio de valor con lo que se está diciendo, constátenlo. Como aquellos escuchas de Berea que abrían las Escrituras, para comprobar que las cosas que se decían realmente estaban bien dichas, bien citadas, realmente provenían de la Escritura, que se estaba citando con cuidado y con propiedad. Pues muy bien, hermanos, muy buenas noches, muchas gracias. Con esto concluimos nuestra charla bíblica del día de hoy. Hoy no tenemos preguntas aquí en el... Que no sé ni a qué estamos, pero estamos como a 29 de agosto. 29 de agosto. No tenemos todavía preguntas aquí. Bueno, pues muy queridos hermanos y hermanas, un fuerte abrazo. Agradecemos de todo nuestro corazón su asistencia, su compañía, siempre grata en estas charlas bíblicas. Y con la ayuda del Señor podemos encontrarnos el próximo miércoles. 5 de septiembre. Así es. Hay una notita aquí de nuestra hermana Carla Díaz que dice saludos y agradecimiento para nuestros hermanos José Antonio Septién y Armando González, de parte de las hermanas Soledad Argüello y Berito Aguirre, el hermano Armando Perales y Jesús Lozada desde YouTube. Hermanos, pues muchísimas gracias. Las recibimos con mucho agrado y mucha alegría. Nos da mucho gusto saludarlas. Bendiciones del Dios de gloria, hermanos. Así es, hermanos, que descansen ustedes y muchísimas gracias por su amable compañía.